Antes de comenzar esta historia que te hará sentir cada emoción y conectar con las raíces más profundas de nuestra cultura, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás relatos que no solo cuentan el pasado, sino que despiertan el alma y fortalecen el espíritu. No esperes más, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje lleno de historia, emoción y verdad. Comencemos. La noche había caído como un manto espeso sobre el desierto, y en el corazón de la tierra apache, el campamento brillaba entre las sombras como un pequeño sol rodeado de tinieblas. Las estrellas, eternas centinelas, titilaban sobre las montañas lejanas, y la luna llena, redonda como un tambor sagrado, parecía vigilar desde lo alto, testigo silente de lo que estaba por suceder. El viento, ese mensajero viejo que todo lo cuenta y todo lo arrastra, recorría las llanuras con un susurro frío, llevando consigo el aroma penetrante del humo de las hogueras, el cuero curtido, la carne asada, y la madera seca que crepitaba en los fuegos. Era la misma brisa que, desde tiempos inmemoriales, traía consigo los ecos de las batallas, las canciones de caza, los gritos de guerra, y también los llantos que nacían en las noches oscuras. En torno al fuego principal, los guerreros se habían reunido. Sus rostros curtidos por el sol y el polvo reflejaban la luz temblorosa de las llamas. Sus cuerpos, fuertes y silenciosos, hablaban sin palabras, hombres forjados en la lucha, endurecidos por los años y las pérdidas. Algunos eran jóvenes con miradas encendidas, ansiosos de gloria y hazañas. Otros, los más viejos, tenían la mirada honda, como si vieran mucho más allá del presente, hacia los recuerdos que los perseguían en las madrugadas. Esa noche no era como las demás. Había en el aire un rumor que crecía con cada minuto, un susurro que se deslizaba de tienda en tienda, encendiendo la curiosidad, el morbo, la expectativa. Todos lo sabían. Todos esperaban. Esa noche, se cumpliría una costumbre antigua, un rito que había sucedido una y otra vez a lo largo de los años de guerra y resistencia. Entre los guerreros, corría la voz, una esclava virgen sería entregada al guerrero más temido del clan. Ella era joven, apenas una muchacha, de no más de 18 inviernos. Su piel morena, marcada por el sol, aún conservaba la suavidad de la niñez. Sus ojos, oscuros y grandes, temblaban como el venado que sabe que será atrapado. Sus cabellos, largos y desordenados, caían como una cortina de sombra sobre sus mejillas, mientras sus labios permanecían apretados, intentando contener el llanto. La habían capturado semanas atrás, en una aldea lejana, donde el fuego y la sangre se habían mezclado en la tierra. Era hija de otra tribu, otra sangre, otro pueblo que ahora solo existía en cenizas. Nadie en el campamento conocía su nombre. A nadie le importaba. Para la mayoría, no era más que una ofrenda, un trozo de carne, un pago por la victoria. La llevaban entre dos guerreros, descalza, con los tobillos y las muñecas atadas con correas de cuero trenzado. Sus pies, heridos por las piedras, dejan pequeñas huellas de sangre sobre la tierra seca mientras avanzaba, casi arrastrada, hacia el centro del círculo de fuego. Al llegar, los guerreros la soltaron sin miramientos, dejándola caer de rodillas frente al hombre al que todos llamaban con respeto y temor. Allí estaba él. Alto como un roble, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos fijos en las llamas, como si pudiera ver en ellas los secretos del mundo. Su rostro, cincelado por las cicatrices de muchas batallas, era como piedra antigua, duro, sereno, imposible de descifrar. Su cabello negro, adornado con plumas de halcón y cuentas de hueso, caía sobre sus hombros como un manto oscuro. Sus brazos, musculosos y curtidos, llevaban marcas de cuchillos y lanzas, testigos de sus luchas. Pero lo que más imponía de él no eran sus cicatrices ni su fuerza, era su silencio. Ese hombre había peleado contra enemigos que otros creían invencibles. Había regresado siempre victorioso, aunque con la mirada cada vez más lejana, como si una parte de su alma se quedara en cada campo de batalla. No bebía con los demás, no reía, no tomaba mujeres. Vivía apartado, como un lobo que ha visto demasiado y prefiere la soledad del bosque. Ahora, todos los ojos estaban puestos en él. El silencio se volvió espeso, casi irrespirable. Nadie osaba moverse. Nadie se atrevía a romper la tensión. Solo las llamas bailaban, como si también esperan el desenlace. La joven, temblorosa, mantenía la cabeza baja, los labios apretados,
sin fuerza siquiera para llorar. Sabía muy bien lo que sucedía en noches como esa. Había escuchado los gritos ahogados, los sollozos cortados por las manos de los hombres, las historias que recorrían los rincones más oscuros de las aldeas. Sabía que su destino estaba sellado. La muerte, pensó, habría sido más piadosa. Y entonces, él movió apenas la cabeza, y sus ojos, dos pozos negros, profundos, insondables, la miraron. La miraron con una calma que desarmaba, con una intensidad que cortaba el aliento. En ese instante, todo el campamento contuvo la respiración. Porque sabían que, cuando ese hombre decidía, nada ni nadie podía detenerlo. Los minutos parecían eternos. El fuego crepitaba suavemente, como si también supiera que aquella noche debía guardar silencio. Las sombras bailaban en los rostros de los guerreros, que no apartaban la vista de la escena. Algunos jóvenes miraban con ojos encendidos, esperando el momento brutal, el acto de dominio que creían inevitable. Los más viejos, en cambio, observaban con rostros imperturbables, pero en su interior algo se removía, como un presentimiento oscuro, como un susurro de los espíritus antiguos. El guerrero no dijo una sola palabra. Seguía allí, inmóvil, como si aún meditara en las llamas. Pero, de pronto, sin prisa alguna, se incorporó y dio un paso hacia la muchacha. Ella sintió su sombra caer sobre ella como una montaña. Su cuerpo temblaba, no ya de frío, sino de puro terror. Cerró los ojos con fuerza, esperando el golpe, la humillación, el inicio de lo que siempre sucedía en noches así. Pero lo que ocurrió descolocó a todos. Con movimientos lentos, casi ceremoniosos, el guerrero se inclinó ante ella, y con la misma mano que había sujetado lanzas y cuchillos, desató con delicadeza las correas de cuero que ataban sus muñecas. El gesto fue tan inesperado que muchos en la asamblea fruncieron el ceño, confundidos, intercambiando miradas de desconcierto. Nadie entendía. Nadie se atrevía a hablar. Él siguió deshaciendo los nudos con paciencia, como si lo que estuviera liberando no fueran solo unas muñecas heridas, sino algo mucho más profundo, invisible a los ojos de los demás. Cuando las ataduras cayeron al suelo, la muchacha, aún temblando, alzó la mirada por un instante, sin comprender. Sus ojos, grandes y oscuros, se encontraron con los suyos. Y allí, en ese cruce de miradas, sucedió algo que nadie podría olvidar jamás. Porque en los ojos del guerrero no había lujuria, ni crueldad, ni deseo de dominio. Había compasión. Compasión verdadera, profunda, como la de quien conoce en carne propia el dolor del cautiverio y la pérdida. Sin apartar la mirada de ella, el guerrero tomó con suavidad la manta que la cubría. Muchos pensaron que era el inicio del acto brutal, el momento en que la despojaron de todo pudor. Pero no fue así. Con infinita ternura, como si cubriera a una hermana pequeña o a una hija, él le acomodó la manta sobre los hombros, envolviéndola con más cuidado, tapando su cuerpo herido del frío, del miedo, y sobre todo, de las miradas ajenas. Un escalofrío recorrió la asamblea entera. Nadie entendía lo que estaba viendo. Entonces, el guerrero habló. Su voz era grave, profunda, como el eco que retumba en las montañas tras un trueno. Cada palabra suya caía con el peso de una roca sobre los corazones de quienes escuchaban. No soy un hombre que tome lo que no le pertenece, dijo, con una calma que cortaba la piel. Esta muchacha no es un botín. No es carne para los buitres. Ella es libre desde este momento. Sus palabras se alzaron como un relámpago en la noche, quebrando el silencio con la fuerza de un hachazo en la madera. Durante un largo instante, nadie se movió. Nadie respiró. Era como si el viento mismo hubiera sido detenido por aquella declaración. Los rostros de los guerreros se transformaron, primero en asombro, luego en incredulidad, y por último, en una mezcla de respeto y temor. Porque todos sabían que ese hombre no hablaba por impulso. Cada palabra suya era una promesa grabada con fuego. Nadie en su sano juicio osaría contradecir. Los más ancianos, los que recordaban tiempos antiguos, inclinaron la cabeza, reconociendo en aquel acto la huella de los espíritus. Los jóvenes, aún atrapados en su sed de violencia, no sabían qué pensar. Pero la muchacha sí lo supo. Con las lágrimas rodando por sus mejillas, miró a aquel hombre que acababa de devolverle lo que creía perdido para siempre, su dignidad. Él la miró una vez más,
con la misma serenidad imperturbable, como si sus ojos vieran mucho más allá de la carne y el dolor, como si pudieran tocar el alma misma. Y luego, sin añadir nada más, extendió su mano hacia ella. Su gesto no era de imposición, sino de ofrecimiento. Ella, aún temblorosa, alzó su mano y la colocó sobre la suya. Sus dedos se encontraron, y en ese contacto, ella sintió por primera vez no la mano de un enemigo, sino la de un hombre que había elegido no repetir el ciclo del dolor. Él la ayudó a levantarse, con una suavidad que desarmaba todo temor. Juntos, caminaron lentamente, dejando atrás el círculo de fuego, mientras todo el campamento los observaba con asombro y respeto. Cada paso de ella, ahora libre, era como un trueno que resonaba en los corazones de todos. Y así, aquella noche quedó marcada para siempre. No por el dolor. No por la humillación. Sino por un acto tan inesperado, tan profundamente humano, que nadie volvió a olvidar. El murmullo que nació tras su partida fue como un viento que recorre los cañones y despierta los ecos antiguos. Nadie encontraba palabras, pues lo que se había presenciado aquella noche no se parecía a nada que hubieran visto antes. Los guerreros más jóvenes, incapaces aún de comprender lo sagrado del gesto, se miraban entre sí con rostros desorientados, mientras los ancianos, con los ojos entrecerrados, recordaban viejas historias que hablaban de guerreros sabios, aquellos que sabían cuándo blandir la lanza y cuándo soltarla. Mientras el campamento se deshacía lentamente en susurros, él la guiaba lejos del fuego, hacia su tienda, bajo la mirada atónita de todos. Sus pasos eran firmes, pero no apresurados. Caminaba como quien carga un propósito profundo, como quien sabe que cada acto que realiza esa noche quedará grabado en la memoria de muchos. Ella, todavía envuelta en la manta que él mismo le había colocado, seguía sus pasos con la respiración entrecortada, sin entender del todo si estaba caminando hacia su salvación o hacia un destino aún más incierto. Pero había algo en su mirada, en la forma en que él sujetaba su mano, que la mantenía en pie, como si aquella fuerza invisible que nacía de él la sostuviera, impidiéndole caer. Cuando cruzaron el umbral de su tienda, un silencio aún más profundo los envolvió. Allí dentro, lejos de las miradas, el mundo parecía otro. Las paredes de piel curtida dejaban entrar la luz trémula del fuego exterior, apenas un resplandor naranja que dibujaba sombras suaves. El aroma del tabaco, las hierbas secas y la madera vieja llenaba el aire, pero no había ni un solo objeto que hablara de opulencia o de vanidad. Todo era sobrio, simple, como si aquel lugar fuera un refugio más del espíritu que del cuerpo. Él soltó su mano con delicadeza, como si cada gesto suyo hubiera sido medido por los dioses, y la miró de nuevo, esta vez con una calma que parecía imposible. Ella, aún temblando, mantuvo la manta aferrada a su cuerpo, sin atreverse a moverse ni a hablar. Esperaba cualquier cosa, menos lo que sucedió. El guerrero se acercó al rincón donde reposaban algunas pieles, sin decir una palabra, tomó un cuenco de madera, lo llenó con agua fresca y lo llevó hasta ella. Se lo ofreció en silencio, con la misma solemnidad con la que un anciano ofrece el agua sagrada en los rituales del amanecer. Ella lo miró, sin comprender. «Bebe», dijo él, con voz baja, pero firme. Sus labios, resecos y partidos, dudaron unos segundos, pero la sed pudo más que el miedo. Bebió, a sorbos pequeños, con la mirada siempre fija en él, intentando descifrar el misterio que lo rodeaba. Cuando terminó, él le indicó con un leve gesto que se sentara sobre las pieles que cubrían el suelo. Ella obedeció, aún envuelta en la manta, sintiendo por primera vez en semanas un atisbo de calor y de seguridad. Entonces, él habló, y sus palabras cayeron como un canto antiguo, llenando el espacio con una paz que la muchacha jamás había conocido. Eres libre. Nadie volverá a tocarte. Nadie volverá a atarte. Esta noche tú decides si deseas quedarte aquí o marcharte cuando el sol despierte. Ella lo miraba, con los ojos abiertos como lunas nuevas, sin poder creer lo que escuchaba. Ningún hombre de su mundo hablaba así. Ningún guerrero que conociera tenía ese poder sobre la violencia, ese poder de renunciar a la posesión. Pero él no esperaba respuestas. Simplemente tomó asiento al otro lado de la tienda, junto al fuego pequeño que ardía suavemente en una vasija de piedra. Cerró los ojos, como si entrara en un trance silencioso, dejándola a ella sumida en sus pensamientos, sola con el milagro que acababa de presenciar.
Y fue entonces, en aquel silencio compartido, cuando ella comenzó a llorar. No era un llanto de miedo ni de desesperación, sino un llanto hondo, largo, como si las lágrimas salieran de lo más profundo de su alma y arrasaran con todo lo que había quedado encerrado en su pecho. Lloraba por su pueblo destruido, por su inocencia perdida, por el miedo acumulado en noches de cautiverio, por la certeza de que la muerte era más dulce que la esclavitud. Lloraba porque, por primera vez, alguien no la había visto como un objeto, sino como un ser humano. Él no se movió. No interrumpió su llanto. Simplemente permaneció allí, como un árbol sabio que acompaña sin invadir, dejando que el dolor siguiera su curso, como el río que limpia las piedras al pasar. Cuando las lágrimas se agotaron, cuando su cuerpo dejó de temblar, ella alzó la mirada hacia aquel hombre que había cambiado el rumbo de su destino en una sola noche. Y por primera vez en mucho tiempo, esbozó un susurro que apenas alcanzó a salir de sus labios. ¿Por qué? Él abrió los ojos lentamente, y en su mirada brilló una ternura que parecía imposible en un guerrero de su talla. Porque yo también fui prisionera una vez, respondió, con una voz tan baja que solo ella pudo oírla. Porque alguien, en una noche como esta, me dio la libertad que ahora yo te entrego a ti. Ella no supo qué decir. El peso de esas palabras era demasiado grande. Solo comprendió que aquel hombre no era como los demás, que cargaba cicatrices mucho más profundas que las que marcaban su piel. Y en ese instante, sin saber cómo, supo que esa noche no sería recordada por la esclavitud ni por la violencia. Sería recordada como la noche en que la compasión fue más fuerte que la guerra. La noche en que un guerrero eligió devolver la libertad, en lugar de tomarla. Y mientras afuera el viento comenzaba a soplar con la promesa de un nuevo amanecer, ella comprendió que algo en su vida, y en la de todo aquel campamento, había cambiado para siempre. La noche avanzaba despacio, como si el tiempo mismo se hubiera detenido alrededor de aquella tienda. Afuera, el murmullo de los hombres se había extinguido, y solo quedaba el canto lejano del viento, que arrastraba consigo los ecos de lo ocurrido, llevándolos más allá de las colinas, como si los espíritus del desierto quisieran esparcir aquella historia por toda la tierra. Dentro de la tienda, el fuego seguía ardiendo suavemente, y la muchacha, aún con el rostro húmedo por las lágrimas, permanecía sentada, con la manta cubriéndose, sintiendo un calor nuevo en el pecho, uno que no nacía de las brasas, sino de algo que no podía nombrar, algo que la envolvía con más fuerza que el miedo. El guerrero permanecía en silencio, sentado con las piernas cruzadas, la espalda erguida como un roble antiguo, con los ojos entrecerrados, respirando despacio, como si cada aliento suyo fuera un rezo al Gran Espíritu. No había tensión en su cuerpo. No había prisa en su mirada. Era un hombre en paz consigo mismo, y esa serenidad se derramaba sobre el lugar como una bendición invisible. Ella lo observaba con cautela, y poco a poco, su miedo comenzó a disolverse. Comprendió, en lo profundo de su alma, que aquel hombre no esperaba nada de ella. No la había liberado para obtener gratitud, ni para doblegarla con favores. Lo había hecho simplemente porque podía, porque sabía que, al romper las cadenas de otro, también se liberaba a sí mismo. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un silencio lleno de significado, como los momentos sagrados en que la palabra sobra y solo el espíritu habla. Después de un largo rato, él abrió los ojos y habló, con esa voz suya que parecía brotar desde la raíz misma de la tierra. Mañana, cuando el sol toque la cima de las montañas, tú podrás partir si así lo deseas. Nadie te detendrá. Nadie te seguirá. Pero si deseas quedarte esta noche aquí, hay un lugar junto al fuego donde puedes descansar sin temor. Ella asintió apenas, con un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para que él comprendiera su decisión. Sin decir más, el guerrero se levantó con la misma calma con la que todo lo hacía y fue hacia otro rincón de la tienda, donde reposaban unas pieles limpias y suaves. Las extendió cerca del fuego, con sumo cuidado, y luego, sin mirarla, se alejó hacia el otro extremo del refugio, donde tomó su lanza y su manto de guerrero, y salió de la tienda, dejando atrás solo la calidez del fuego y la seguridad de su presencia. Ella, sorprendida, lo vio desaparecer entre las sombras, entendiendo que él había elegido dormir afuera, bajo el cielo, como un guardián silencioso, para que ella pudiera descansar en libertad. Aquella noche, por primera vez desde que fue arrancada de su aldea,
La muchacha se recostó sobre las pieles limpias sin miedo, envuelta en la manta que él le había ofrecido, con el cuerpo agotado, pero el corazón aliviado, como si la vida le hubiera concedido un respiro inesperado. Y mientras el sueño la iba envolviendo poco a poco, con la dulzura que solo conocen los que han llorado todo lo que debían llorar, sus pensamientos se perdieron en la imagen de aquel hombre que, sin decir mucho, le había enseñado la lección más grande de todas, que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en liberar. Mientras tanto, afuera, bajo el manto oscuro del firmamento, el guerrero permanecía sentado sobre una roca, envuelto en su manto, con la lanza apoyada a su lado, mirando las estrellas que titilaban en lo alto. Sus ojos, serenos y profundos, no buscaban enemigos en la oscuridad. Buscaban algo más allá, algo que solo los viejos sabios de la tribu podían comprender. Y en su corazón, mientras contemplaba la inmensidad del cielo, supo que había hecho lo correcto. Porque hay noches en las que el verdadero poder no se mide en victorias ni en conquistas. Hay noches en que el mayor acto de valentía consiste en respetar el dolor ajeno, en ofrecer abrigo en lugar de cadenas, en encender la llama de la dignidad donde antes solo quedaba ceniza. Y esa noche, sin que nadie más lo supiera, un guerrero apache había ganado una batalla mucho más grande que la que libran las flechas y las lanzas. Había vencido al odio. Había vencido al deseo de venganza. Había vencido al ciclo antiguo del dolor. Y con ello, había devuelto a una joven el derecho sagrado de decidir su propio destino. Así, bajo la mirada cómplice de las estrellas, el guerrero cerró los ojos y dejó que el viento le llevara lejos, al mundo de los sueños, sabiendo que, al amanecer, todo habría cambiado. Porque algunos actos, por más simples que parezcan, tienen el poder de transformar no solo una vida, sino a todo un pueblo. El amanecer llegó despacio, como si el sol mismo supiera que aquella noche debía terminar con suavidad. Los primeros rayos se asomaron entre las colinas, pintando el cielo de tonos dorados y rojos, acariciando el campamento dormido con la misma delicadeza con la que una madre despierta a su hijo. El aire olía a tierra húmeda y a hojas secas, y el canto lejano de las aves rompía el silencio de la madrugada, anunciando un nuevo día. Ella despertó poco a poco, como si aún dudara de que todo lo vivido fuera real. Se incorporó lentamente, envuelta todavía en la manta, y sus ojos recorrieron la tienda bañada por la luz suave del sol. Por un instante, temió que todo hubiera sido un sueño, que el horror regresara apenas saliera de aquel refugio. Pero entonces, sus dedos tocaron las pieles suaves sobre las que había dormido, y sintió el calor tenue que aún quedaba en el aire, como si la bondad de la noche anterior siguiera allí, protegiéndola. Se levantó con cautela, y al asomar su rostro fuera de la tienda, sus ojos se encontraron con la figura del guerrero, sentado sobre la misma roca donde había velado toda la noche. Estaba allí, inmóvil, con los ojos abiertos, observando el horizonte donde el sol nacía lentamente, iluminando los campos y las montañas. Su lanza descansaba a su lado, y su manto caía sobre sus hombros como una segunda piel. Él no se volvió hacia ella. No la llamó. No la apresuró. Simplemente permaneció allí, como si supiera que el momento que seguía debía ser suyo, solo suyo. Ella dio un paso afuera, sintiendo la tibieza del sol en su rostro. Sus pies descalzos tocaron la tierra firme, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo al pisar el suelo. Caminó lentamente hacia él, con el corazón latiendo fuerte, sin saber aún qué decir. Al llegar a su lado, se detuvo. Él, con la misma calma, habló, sin apartar la mirada del horizonte. El sol es testigo de todo lo que hacemos. Siempre lo ha sido. Esta mañana también será suya. Ella lo miró, con los ojos llenos de gratitud y asombro. Quiso hablar, pero las palabras no acudían con facilidad. Todo lo que había sentido durante esas horas era demasiado grande para caber en una frase. Él entonces se volvió hacia ella, por primera vez desde que la noche se despidió. Sus ojos eran serenos, como un lago sin tormentas, y en ellos brillaba una ternura profunda, como si pudiera ver más allá de lo que los demás veían. No te retendré, dijo, con la misma voz baja que la había protegido la noche anterior. Tu camino es tuyo. Puedes partir, y el viento te acompañará. Pero si eliges quedarte, nadie aquí volverá a verte como una esclava. Aquí, desde hoy, eres libre. Ella sintió un nudo en la garganta. Nadie, nunca, le había hablado de esa verdad tan desnuda,
tan limpia. Nadie le había ofrecido la libertad como un regalo sin condiciones. Y fue entonces cuando comprendió que su verdadera libertad no estaba en huir, ni siquiera en quedarse. Estaba en poder elegir. Sus labios temblaron un instante, pero finalmente, con una voz pequeña y firme, dijo las palabras que marcarían su destino. «Quiero quedarme». Él asintió con una sonrisa leve, sin rastro de orgullo, como si ya lo hubiera presentido. «Entonces, este será tu hogar», murmuró. Aquel día, cuando el sol alcanzó lo alto del cielo, la muchacha ya no era vista como una prisionera. Caminaba por el campamento con la cabeza erguida, con el rostro limpio y los ojos claros, bajo la protección silenciosa del guerrero que, con un solo acto de compasión, había transformado su destino. Y aunque muchos en la tribu no entendían aún todo lo que había ocurrido, todos sabían que algo sagrado había nacido aquella noche. Porque hay gestos que no se explican con palabras. Hay actos que solo los espíritus antiguos comprenden. Con el tiempo, aquella historia se fue contando junto al fuego, de padres a hijos, de ancianos a jóvenes. Algunos decían que fue una noche de milagro, otros que fue un acto de magia poderosa. Pero los más sabios sabían la verdad. Aquella fue la noche en que un guerrero apache recordó al mundo que la mayor fuerza no está en el poder de arrebatar, sino en la capacidad de devolver. La noche en que la libertad fue más fuerte que la guerra. Y esa historia, contada por generaciones, siguió ardiendo como una llama eterna en el corazón de la tribu, recordando a todos que, en el silencio de la noche, aún los hombres más fieros pueden ser guiados por la compasión. Porque, al final, no son las batallas las que nos definen. Son actos de amor. Los días que siguieron fueron como el fluir lento de un río al que nadie se atreve a detener. La muchacha, antes prisionera de un destino que otros habían impuesto, comenzó a caminar entre los hombres y las mujeres del campamento con una nueva luz en los ojos. Ya no era la esclava que llegó temblando, ni la virgen atada por la desgracia. Ahora era simplemente ella, una mujer libre, con la dignidad restaurada, con la frente alta y el corazón latiendo sin cadenas. Los niños, con la inocencia propia de quienes no entienden las cicatrices del mundo, fueron los primeros en acercarse a ella. Le sonreían con timidez, le ofrecían flores del campo y le preguntaban por las historias de su tierra natal. Ella respondía con dulzura, con esa voz que durante mucho tiempo había permanecido apagada y que ahora volvía a encenderse, como un canto suave que se esparcía por el aire. Las mujeres de la tribu, al principio desconfiadas, pronto comenzaron a verla con otros ojos. Observaban su humildad, su disposición a ayudar, su respeto por las costumbres del lugar. Ella no reclamaba un lugar que no le correspondiera, ni exigía compensaciones por el dolor que había sufrido. Simplemente, vivía cada día como un regalo, como quien ha regresado de la oscuridad y comprende el valor de cada amanecer. Pero en el corazón del guerrero, también algo había cambiado. Él, que siempre había caminado en solitario, que había conocido la batalla y la pérdida, comenzó a mirar a aquella joven con un respeto profundo, no como quien observa a alguien débil, sino como quien reconoce en otro la misma fortaleza que un día debió encontrar en sí mismo. Jamás intentó retenerla, jamás la miró con deseo egoísta. Su compañía era silenciosa y serena, como la sombra del árbol que ofrece refugio sin pedir nada a cambio. A veces, en las tardes en que el sol caía sobre las montañas, él la invitaba a caminar junto a él por los senderos del valle. No hablaban mucho, pero en ese silencio compartido había una complicidad que no requería palabras. Ella, que en otro tiempo habría temido la cercanía de cualquier hombre, descubre en él una presencia diferente. No era un guerrero como los otros. Era un hombre que había vencido su propio orgullo, un hombre que sabía que el mayor honor no se gana en la guerra, sino en los gestos invisibles que sostienen la paz. Pasaron las lunas, y la tribu, que al principio observaba con asombro, comenzó a comprender lo que estaba ocurriendo. No era una historia de conquista ni de sumisión. Era una historia de dos almas que, habiendo sido heridas por la vida, se acompañaban ahora con respeto y gratitud. Los ancianos, con su sabiduría serena, veían todo desde lejos y sonreían con comprensión. Sabían que la tierra tiene sus propios misterios, que a veces las personas son llevadas por caminos dolorosos solo para encontrarse con aquello que el destino les tenía reservado. Y así, sin prisas, sin escándalos,
La muchacha y el guerrero fueron tejiendo un vínculo que no necesitaba ceremonias ni palabras altisonantes. Su unión no nació de la costumbre ni de la necesidad, sino de algo mucho más profundo: el respeto mutuo, la libertad compartida y la certeza de haber caminado juntos hacia la luz, después de haber conocido la sombra. Algunos dicen que con el paso del tiempo, ella se convirtió en una mujer sabia, respetada por toda la tribu, consejera de las más jóvenes, guardiana de las historias antiguas. Otros aseguran que sus hijos crecieron escuchando la leyenda de aquella noche en que un guerrero apache eligió la compasión por encima del orgullo, y que aquella sangre mezclada de valor y ternura dio origen a una nueva estirpe de hombres y mujeres fuertes. Pero lo cierto es que, aún hoy, en las noches de luna llena, cuando el viento sopla entre los árboles del desierto, los más viejos dicen que todavía puede escucharse el eco de sus pasos, caminando juntos, como la memoria viva de un tiempo en que el corazón venció a la violencia, y la libertad se convirtió en el fuego sagrado que unió para siempre sus destinos. Porque hay historias que nunca terminan. Hay almas que, una vez que se encuentran, ya no pueden separarse. Y esta, dicen algunos, es una de esas historias. Porque hay historias que nunca terminan. Hay almas que, una vez que se encuentran, ya no pueden separarse. Y esta, dicen algunos, es una de esas historias que nos enseñan que el respeto, la compasión y la libertad son los verdaderos lazos que unen a los pueblos y a las personas. Si te ha conmovido este relato y quieres seguir escuchando historias que alimentan el alma y despiertan el espíritu, te invito a suscribirte a nuestro canal. No te pierdas ningún capítulo, porque aquí, cada historia es un viaje hacia el corazón de nuestra historia y nuestra identidad. Suscríbete ahora y acompáñanos en este camino de memoria, emoción y aprendizaje. Porque las leyendas que cuentan el pasado también iluminan nuestro presente y guían nuestro futuro.